Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de las partes de la computadora, pero empecemos con la definición de una computadora. Las computadoras han sido uno de los inventos más grandes e increíbles que ha habido en la historia. Ha revolucionado la vida humana, llevándola a la era digital. La computadora se ha vuelto parte cotidiana del ser humano, ya que ayuda y facilita las tareas o trabajos en todos los ámbitos de la vida. Ya sabiendo lo importante que son las computadoras, hay que conocer las partes que le constituyen, y para eso hay que preguntarnos, ¿qué es lo que hace posible que esta poderosa máquina electrónica funcione? Pues bueno, la respuesta se encuentra en dos partes. Una es el software y la otra es el hardware. De esta última es la que hablaremos el día de hoy. El hardware es todo aquello que podemos tocar en una computadora, como sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Ahora bien que ya conocemos la definición de lo que es el hardware, empecemos con sus partes. Una de ellas es el microprocesador, o también llamado CPU. El microprocesador es el circuito central más complejo de un sistema informático, o en este caso de una computadora. Es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta de las aplicaciones del usuario. Recibe, analiza y calcula millones de datos de manera más precisa y rápida. Básicamente es el cerebro de una computadora. Otro componente de la computadora, al que se le llamamos hardware, es el motherboard o placa madre. Es la principal tarjeta de un ordenador, donde se encuentran las conexiones principales, el procesador y las memorias. Cabe resaltar que el 99% de los dispositivos están conectados ahí, en la placa madre, y su finalidad es el sincronizar el funcionamiento de todas las partes de una computadora. Es considerado el esqueleto y alma de un ordenador. Otro componente a la que le podemos llamar hardware es la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria que utiliza el sistema operativo y la mayoría de las aplicaciones para cargar las instrucciones y que posteriormente se ejecutarán en el microprocesador y otros dispositivos. Es una memoria más rápida que el disco duro, ya que todo lo que se guarda en ella se borra al ser apagado el ordenador. Por ejemplo, al abrir una foto, la foto carga del disco duro y se abre en la memoria RAM, permitiendo abrir la foto más rápido y también permitiendo tenerla abierta hasta que el ordenador sea apagado. Por ello es importante tener gran cantidad de memoria RAM, así podemos tener abiertas a la vez archivos y programas y estos se ejecutarán mucho más rápido. Y ya que hablando de memorias y sistemas de almacenamiento, no podemos olvidar el disco duro, sin duda una de las partes más importantes de la computadora junto con el microprocesador. El disco duro es un dispositivo electrónico donde se almacena toda la información que se procesa en la computadora, incluyendo el sistema operativo y las aplicaciones. Está compuesto por uno más platos o discos que se unen por un eje que giran a una gran velocidad dentro de una caja metálica que los protege. Ahora vamos a hablar de un componente igual de importante de la computadora. Es llamada tarjeta de video o tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión del ordenador que se encarga de procesar los datos provenientes de una unidad central de procesamiento externa a nuestra computadora, como USB, como memorias, etc., y transformarlos en información comprensible y representable al usuario en el monitor. Las tarjetas de video cuentan con diferentes puertos VGA, puerto DVI, puerto TV, puerto de memoria, puerto USB y puerto de audio. Bueno, ahora vamos a hablar de otro componente que sin duda es el componente más usado de una computadora, que es el teclado. El teclado es un dispositivo que le brinda la posibilidad al usuario introducir datos para que después puedan ser interpretados y procesados por la CPU, ya sea en números, letras, signos, etc. Ahora vamos a hablar acerca del ratón y touchpad, que ambos tienen la misma descripción y misma finalidad.
Es un periférico de entrada de datos para la computadora y su función principal es la de apuntalar y facilitar el manejo del entorno gráfico. El movimiento del mouse o touchpad es detectado en 2 dimensiones y se refleja en la pantalla habitualmente en forma de puntero o flecha, haciéndolo un dispositivo imprescindible de entrada y salida de información. Memoria ROM. A diferencia de la memoria RAM, la información que está en él no se borra aunque la computadora se encuentre apagada. Su función principal es guardar la información inicial que la computadora necesita para colocarse en marcha una vez que ésta es encendida. Memoria caché. Es un tipo de memoria volátil y muy rápida. De hecho, es 5 veces más rápida que la memoria RAM. Su función es almacenar instrucciones e información relevante y que debe estar a la mano de manera muy fluida para que el procesador pueda acceder continuamente. Por último, vamos a hablar de la pieza más importante de una computadora, que es el monitor. Es el principal dispositivo de salida que muestra datos e información al usuario en forma de imágenes gracias a la unión de puntos de luz que se llaman píxeles. El monitor está principalmente conectado a la tarjeta de video. Ya que terminamos de hablar de las partes que constituyen a una computadora, vamos ahora a hablar de los dispositivos de entrada, de salida y de almacenamiento. Empecemos con los de entrada. Son aquellos que sirven para introducir datos a la computadora para su proceso. Los datos que ingresan de los dispositivos de entrada se almacenan en la memoria central o memoria interna. Como ejemplo, tenemos al teclado, ratón, joystick, cámara web, escáner, micrófonos, lectores de código de barras, lápices ópticos, etc. Los dispositivos de salida son todos aquellos que reciben información de la computadora. Su función es receptora y por lo tanto están imposibilitados para enviar información. Como por ejemplo, tenemos proyectores, impresoras, monitores, auriculares y altavoces. Y por último, vamos a hablar de los dispositivos de almacenamiento. Son dispositivos capaces de grabar datos en su memoria permanentemente, facilitando así el transporte de información y distribución de las mismas en distintos equipos. Y como dispositivos de almacenamiento están la memoria RAM, los CDs, disco duro interno y disco duro externo, disquetes y memorias USB. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido de ayuda. Este fue un trabajo para prepenlinea.mx, materia operación de equipo de cómputo. Dios les bendiga.